dice en Mateo 18, 19, 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de, escuchen, acerca de cualquier cosa que pidieren. ¿Están oyendo? Márquenlo entre paréntesis. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso sinceramente se predica solo y yo ni tendría que explicarse. Porque ya nada más que Jesús diga eso, por eso le dije, abran paréntesis, cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre. Oye tú qué lindo. Así que levanta tus manos al cielo y dile, Padre, que tu palabra se haga viva en mi corazón para llevarla a la práctica. Amén. Estos son los mensajes que le gustan a la gente. Estos son los mensajes que a la gente motivan, porque Jesús les decía la semana pasada, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me humillaron, si a mí me criticaron, a ustedes también se van a hacer. Tú dices, wow, qué duro es el evangelio. Sí, pero mira las ventajas de poder caminar con Jesús. Y hoy te quiero hablar específicamente del acuerdo. El poder del acuerdo. El poder de ponerse de acuerdo dos personas. Porque Jesús decía, si dos se ponen de acuerdo para orar, entonces hay un misterio en el poder del acuerdo. Jesús cuando envió a sus discípulos, a los 72, dice que no los envió solos. Él los envió de dos en dos. Y la Biblia me dice que si dos andan juntos y uno tropieza y cae, el otro lo levantará. Pero hay del que ande solo, porque ¿quién lo va a levantar? Entonces, no fuimos creados para ser lobos solitarios. Nosotros los cristianos fuimos creados para vivir en comunidad. Somos un cuerpo y cada uno tiene una función diferente, pero con un mismo propósito. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Todos no cumplimos la misma función. Unos son maestros, otros son profetas, otros son apóstoles, otros son pastores, pero todos no cumplimos la misma función, pero unidos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, a mí me impacta un versículo bíblico que es algo negativo que estaba haciendo el hombre. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, la historia de la torre de Babel, ustedes la conocen. Dice, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y esto lo dice Dios mismo, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero hay algo que me llama la atención de este versículo, y dice, son uno. Cuando me dice son uno, automáticamente a mí me lleva a, se pusieron de acuerdo. Dijeron, mira, vamos a construir una torre. Todos hablaban el mismo lenguaje. Todos se pusieron de acuerdo. Dijeron, vamos a hacerlo. Y empezaron a hacerlo. Y Dios mismo tuvo que decir, ellos se han puesto de acuerdo. Ellos son uno solo. Ellos tienen un solo propósito. Ellos tienen una sola meta. Y se lo han propuesto y ahora nada los va a hacer desistir. Obviamente después vemos que Dios tuvo que intervenir y decir, bajemos, confundamos el lenguaje. Pero no quiero que saques lo negativo de esta situación. Yo quiero que tú saques lo positivo de lo que estas personas hacían. Porque si ellos, siendo inconversos, siendo una nación pagana, que lo que querían era hacer una estructura para ganar fama, para hacerse poderosos, se pusieron de acuerdo para hacer algo. Imagínate lo que puede lograr el cristiano si se pone de acuerdo para hacer algo. No sé si entiendes lo que te estoy queriendo explicar, pero a mí esto me impactó tanto porque yo digo, wow. Porque imagínate lo grande que sería lograr unificar, que todo, vaya, no te voy a decir que vaya un solo líder para todas las iglesias, pero que todos los líderes de todas las iglesias evangélicas en Cuba se unieran, se pusieran de acuerdo, dejaran a un lado tanta doctrina y se decidieran a hacer lo que dice la Biblia, la esencia de la Biblia, Jesús. Vamos a predicar a Jesús, vamos a vivir una vida santa, vamos a dejar de estar perdiendo tanto el tiempo en que si el manto de Jesús era rojo o que si era azul. No, eso son cosas triviales, necesitamos ponernos de acuerdo. Jesús decía,
un reino dividido no prevalece. Entonces Satanás es astuto, porque Jesús ahí estaba hablando de Satanás. Él decía, Satanás no es bobo, él sabe el poder que tiene estar de acuerdo todos. Entonces él y sus demonios están de acuerdo en un mismo plan. ¿Cuál es el plan de Satanás? Tumbar al hombre, hacer caer al hombre, hacer pecar al hombre. Porque él está puesto de acuerdo con sus demonios. ¿Para qué? Para hacer el mal a la humanidad. Entonces, vamos a sacar la parte provechosa de eso. Vamos a sacar esa esencia. Vamos a ponernos de acuerdo los cristianos entonces para hacerle la guerra a él. Vamos a ponernos de acuerdo los cristianos para pelear en oración. Vamos a ponernos de acuerdo los cristianos para ayunar, para vigilar, para predicar el evangelio. Eso era lo que hacían los discípulos. Eso es lo que hacían los apóstoles. Ellos se ponían de acuerdo. Ellos decían, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a salir para aquí, para allá. Vamos a evangelizar. Vamos a llegar a las personas. Pero el problema de hoy en día es que cada cual quiere tener su propia razón. Cada cual quiere tener su propio argumento. Y no sabemos ponernos de acuerdo. Si ahora yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es su color favorito? A lo mejor no coincidieran con el mío. Pero yo no puedo querer imponerte a ti que te guste el rojo, que te guste el negro, si a ti el que te gusta es el azul. Ay, ¿por qué lo saben? Me lo reveló Dios. Entonces, yo no puedo imponértelo, ni tú tampoco puedes venir a imponerme que me guste el azul. No, pero podemos ponernos de acuerdo. Podemos ponernos de acuerdo como cristianos. Entonces, el pueblo cristiano necesita unirse en oración. Jesús estaba diciendo aquí, vaya que más claro ni el agua. Lo dice clarito así en versión Reina Valera del 60. Que la Valera del 60 es una Biblia un poquito complicada a la hora de entenderla. Y sin embargo te lo dice clarito. Te dice, si dos se ponen de acuerdo para pedirle al Padre, Él le va a contestar. Clarito, no hay que explicarlo mucho. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para clamar? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para interceder? ¿Por qué si aquí convocamos un ayuno en la misión de Villanueva y somos 12 miembros, nada más venimos 3 o 4? Entonces, ¿dónde está el poder del acuerdo? Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Tenemos que estar todos en un mismo espíritu, como refleja la Biblia en más de una ocasión. Cuando el pueblo de Israel se levantaba para pelear, decía, era un solo hombre, en un mismo espíritu todos, desde Dan hasta Berseba. Entonces, para avivar esta nación, para que Dios haga algo en esta nación, para que Dios transforme esta nación, las iglesias, no metodistas, no pentecostales, no bautistas, no, la iglesia de Jesucristo necesita ponerse de acuerdo en un mismo espíritu desde San Antonio hasta Maicí. Necesita estar de acuerdo en un mismo espíritu, clamando, intercediendo, predicando la palabra de Dios, anunciando las buenas nuevas. Esto no es que si tú eres bautista, que si tú eres metodista, o que si yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, esto no se trata de lo que yo quiero o de lo que yo deseo. Esto se trata de lo que Dios quiere y de lo que Dios desea. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué un matrimonio puede funcionar bien? Porque están de acuerdo. El día que un matrimonio no estén de acuerdo, ahí mismo empiezan los problemas. Un ejemplo facilito, con los hijos. Papi dice que sí, pero entonces va donde está mami y mami le dice que no. ¿Qué hay ahí? Un desacuerdo. Y al final, el niño coge para el trajín a los padres, porque él viene y le pregunta al papá, papi, ¿puedo ir? Sí, vete. Y el niño se va. Y entonces al final hay discusión entre mami y papi. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Entonces si mami dijo no, es no. Y si papi dijo no, es no. Aunque vengas a preguntarle a mami. Hay que ponerse de acuerdo para la educación de los hijos. Porque no puede ser que ahora el papá le diga una cosa y la mamá le diga otra. Porque estás trastornando la mente de ese niño. Los dos tienen que hablar un mismo lenguaje, como decía aquí la palabra. Tienen que hablar un mismo lenguaje.
Si ya tú lo castigaste, yo no puedo venir a quitar el castigo. Yo no puedo minar tu autoridad, aunque la Biblia diga que el hombre es la cabeza, no. Como madre también tienes autoridad sobre el niño, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, dime, ¿qué hizo? Ah, no, Pipo, lo siento, yo no te puedo levantar el castigo, actuaste mal. Hay que ponerse de acuerdo. El matrimonio funciona bien cuando los dos están de acuerdo. Ya cuando hay desacuerdo, por eso es que tú ves que la gente va y dice, no, me divorcié por incompatibilidad de carácter. No, tú no te divorciaste por incompatibilidad de carácter. Tú te divorciaste porque no estabas puesto de acuerdo con tu esposa. Entonces, hay un poder en el acuerdo tremendo. Pablo y Silas se pusieron de acuerdo para cantar himnos. Porque no era uno que estaba cantando y el otro estaba callado. No es que Silas estaba callado y Pablo era el que cantaba. No, ambos se pusieron de acuerdo. Empezaron a cantar y ustedes conocen la historia. Se empezaron a romper las cadenas, un terremoto sacudió la cárcel, se abrieron las puertas. ¿Pero por qué? Porque había un acuerdo. Entonces nosotros tenemos que empezar a juntarnos con personas con las que podamos beneficiarnos y poner en práctica los acuerdos del reino. Déjame ver cómo te explico eso. Es raro que dos anden juntos si no están de acuerdo. Si no tienen un mismo objetivo, si no tienen una misma meta, es raro que dos anden juntos. Entonces, si dos andan juntos es porque tienen una visión parecida o igual. Si yo me empiezo a juntar con ladrones, si yo me empiezo a juntar con delincuentes, eventualmente, si yo no era delincuente, voy a terminar en ese mundo. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo me llevaba bien con todo tipo de personas. Con todo tipo de personas. Pero ¿con quién andaba? Con el piquete que se asimilaba a mí, que escuchaba la misma música que yo. Me juntaba con los que se parecían a mí. Porque cuando me juntaba con dos o tres amistades que tenían otra, que me llevaba bien también, los conocía, pero tenían otro tipo de música, yo los saludaba, pero ya llegaba el momento que no había un acuerdo entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma de ser y yo tenía otra. Entonces yo me juntaba con ¿cuál? Con los que yo me podía poner de acuerdo, que yo les decía, vamos por una fiesta, vamos a hacer esto, y compramos una botella, y compramos una caja de cigarros, y hacemos esto y lo otro. Y nos poníamos de acuerdo y hacíamos y salíamos y para aquí y para allá. Entonces lo malo que sucede hoy en día es eso, que el cristiano entonces no se quiere poner de acuerdo. Oye, con lo fácil que el inconverso allá afuera se pone de acuerdo. El inconverso allá afuera, no chicos, mira, vamos a recoger ahora entre nosotros 300 pesos cada uno y metemos un puerco, compramos una caja de cerveza y hacemos tremenda fiesta. Eso los impíos lo hacen allá afuera. Entonces el cristiano no puede coger y decir, mira, ahora este sábado vamos a meter un ayuno, vamos a estar todo el mundo aquí 9 de la mañana clamando, intercediendo para que Dios haga eso. Y sí, en las iglesias se hace, pero como te decía ahorita, no estamos puestos de acuerdo. Porque ¿quién viene? El pastor nada más. ¿Quién viene? El líder. ¿Quién viene? Los 2 o 3 hermanos. ¿Qué más? Pero los demás no vienen. El cristiano necesita entender el poder que hay en el acuerdo. Ahí te lo está diciendo clarito. Pónganse de acuerdo para que tú veas si Dios no obra. Para que tú veas si Dios no transforma esta nación. Para que tú veas si Dios no hace algo. Porque yo no he estudiado todas las doctrinas habidas y por haber. Yo nada más he estudiado el metodismo. Fuera del metodismo no he estudiado nada. Pero yo sé que la pentecostal tiene la misma esencia que tenemos nosotros y lo que nos ha dividido han sido pequeñas doctrinas de hombres. Como decía uno en una canción, dice que tenían una congregación y unos decían que Adán tenía ombligo y otros decían que no. No, Adán no tenía ombligo porque Adán no nació del vientre de una mujer. Y otros decían que sí, que Adán tenía ombligo porque Dios hacía las cosas perfectas y se lo puso. Se dividió en 2 la congregación. Después vienen de los que decían que sí tenía ombligo, unos decían que lo tenía botado para afuera y otros que no, que lo tenía para adentro. Y se volvió a dividir la congregación. ¿Y tú crees que eso es lo que Dios quiere?
¿Tú crees que Dios quiere división cuando Él mismo no acepta la división? Cuando Él mismo, cuando le estaba explicando a los discípulos, mira, Satanás no es guanajo, quítate eso de la cabeza. Satanás no es guanajo, Él sabe que un reino dividido no prevalece. Entonces, si Él mismo le está enseñando eso a los discípulos, ¿cómo tú crees que Dios va a estar dividido? Porque yo he entendido algo. Yo antes decía, bueno, ¿por qué tanta religión y tal? Pero al final yo digo, pero Dios es inteligente. Dios, de verdad que Dios está escapado. Porque el día de mañana nadie va a tener justificación allá arriba. Ahora llega uno allá arriba y dice, no, mira, señora, es que yo no me congregaba, porque es que a mí me gusta la música y el brincoteo y el baile. Y Dios lo va a mirar y le va a decir, hubieras ido para la iglesia pentecostal, que a ellos también les gusta el brincoteo y el baile. Pero llega otro, no señor, mira, es que en la iglesia metodista brinca mucho y esa gente hace una bulla. A mí me gusta más la calma, la tranquilidad. Bien, hubieras ido para la iglesia bautista. Los bautistas ni aplauden. Entonces, hay para todo. Hay para todos los gustos. No hay justificación. No hay justificación, pero en la esencia hay que ponerse de acuerdo. Yo cuando he salido a evangelizar, yo nunca le digo que soy metodista. Yo les hablo de Cristo. Yo no les hablo del metodismo. Yo les hablo de Cristo. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú lo que necesitas es meterte con Dios. Tú lo que necesitas es ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Ponerte y ser uno con el Espíritu Santo. Como dice la canción, yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Entonces tú necesitas ponerte en sincronía con el Espíritu Santo. Tú necesitas ponerte de acuerdo con, mira, la palabra de Dios. Necesitas ponerte de acuerdo con ella. Y decir, voy a empezar a vivir según lo que dice ahí. Voy a empezar a vivir según lo que la palabra me enseña. Entonces, cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué lindo eso. ¿A quién no le gusta que le respondan las peticiones? Porque a mí me encantaba cuando era niño que yo iba a pedirle dinero a mi mamá o a mi papá que me dieran el dinero. Ese era el objetivo, esa era la meta. Entonces, ¿a quién no le gustaría que Dios le responda? Y lo más bonito es que cuando la Biblia habla claro. Dice cualquier cosa, no dice algunas. Pero tienes que estar puesto de acuerdo. Te estaba diciendo, puesto de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque obviamente, si tú ahora podemos todos los que estamos aquí, ponernos de acuerdo, empezar a orar para que Dios haga descender fuego y consuma, no sé, a los vecinos que lo caen mal. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con el Espíritu Santo. No estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque los musulmanes oran, los satanistas oran y se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, ¿por qué el cristiano no se pone de acuerdo? Para hacer lo que tiene que hacer verdaderamente, para que la voluntad de Dios sea hecha. Hemos menguado tanto. Y entonces tú dices, vamos a comer un puerco asado y todo el mundo viene. Es igual que el que confiaba. Pero tú dices, vamos a hacer ayuno, vamos a vigilar. Entonces se ponen de acuerdo para llenarse la barriga, pero no se ponen de acuerdo para lo que verdaderamente importa. Para lo que verdaderamente vale la pena. No recuerdo ahora qué pastores eran, pero recuerdo que el obispo estaba entre ellos. Y dicen que allá en Pinar del Río eran 3. Y estaban orando y clamando para que Dios derramara el Espíritu Santo sobre ellos. Y los 3 estaban ahí puestos de acuerdo. Y hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, ellos no pararon de clamar. Se pasaron una noche ahí intercediendo y clamando, puestos de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque sabían que necesitaban esa llenura, sabían que necesitaban estar en sincronía y en acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, mira, no te voy a alargar más la prédica. Te voy a dar la esencia para que se te quede grabado, para que tú puedas salir de aquí con esa mentalidad. Yo necesito ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo necesito ponerme de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo necesito empezar a caminar según el
Espíritu Santo. Necesitamos tener un acuerdo con el Espíritu Santo. Necesitamos estar de acuerdo con el Espíritu Santo, porque cuando estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, como decía Santiago, piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no estamos alineados a la voluntad de Dios, porque no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo un día les ponía un ejemplo y les decía, mira, ahora tú como padre sabes que tienes que comprarle una mochila a tu niño. Entonces el niño viene a hacerte una petición y te dice, papi, yo necesito una mochila. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a la necesidad que yo sé que tú tienes? No sé si me vas entendiendo. El niño ya se alineó a la voluntad de su padre. Ya se puso de acuerdo con la voluntad de su padre. El niño le dijo, papi, yo quiero una mochila. Y el padre también quiere comprarle una mochila. ¿Qué hay ahí? Un acuerdo. Se pusieron de acuerdo en algo. Ahora el niño, ¿qué es lo que va a hacer? Pero papi, mira, yo quiero una mochila que tenga el rayo McQueen. Ah, ok, está bien, te compramos una que tenga el rayo McQueen. O sea, tú estás pidiendo, de acuerdo con el padre, algo que tú quieres. ¿No me entendieron? Yo estoy haciendo una petición de algo que yo quiero, pero mi petición está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay silencio en la sala, me da la impresión que los dejé botados, que no entendieron nada. No, tú sabes que sí, tú sabes que explicaste bien. Ah, ya, ok. Eso es lo que quiero saber, que entendieron el mensaje. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Pero también tenemos que ponernos de acuerdo como hermanos. Por eso ahorita orábamos y por eso ahorita decía, Padre, hoy puesto de acuerdo para lanzar una palabra de sanidad sobre la hermana, para lanzar una palabra de protección. Estamos poniéndonos de acuerdo para que Dios haga algo. Pero sabemos que Dios es el que sana. Sabemos que Dios tiene la autoridad para sanar, por eso nos ponemos de acuerdo para orar por sanidad. Sabemos que Dios es el que protege, Dios es el que cuida. Entonces nos ponemos de acuerdo para que Dios cuide al hermano. Entonces nos ponemos de acuerdo, clamamos, nosotros puestos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo también con el cielo, y ya es un acuerdo de nosotros, o sea, entre nosotros, con el cielo. Eso mientras Dios me estaba dando eso, ¿no? Yo decía, ay Dios mío, ¿qué va? Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. ¿Cómo yo explico eso allá que ellos lo entiendan bien claro, masticadito? Por eso les dije, hoy tenemos que grabar el culto. Hoy tenemos que grabar la prédica, porque esto no se lo pueden perder los otros hermanos. No por mí, no porque yo vaya a predicar bonito, óyeme como estoy. Pero es que hay un poder tan grande en el acuerdo, que nosotros como hermanos nos ponemos de acuerdo. Mas ese grupo se pone de acuerdo con el Padre y ya es un acuerdo tan mutuo que algo grande Dios hace. Y por eso es que Jesús decía, todo lo que pidáis puesto de acuerdo, el Padre os lo concederá. Amén. Yo creo que eso nos alcanza para hablar la semana completa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. Amén. Amén.